importancia tiene la fluidez lectora para la comprensión? ¿Pueden los videojuegos ayudar a mejorar estas funciones cognitivas? Yo los invito a que se queden hoy en la buena pregunta, porque estaremos hablando de psicología. Bueno, como les anticipaba en la presentación del programa, hoy iniciamos un nuevo camino hacia otra disciplina de las ciencias sociales, la psicología. Nos acompaña en el estudio Lisbeth Labañino, quien es graduada precisamente de esa carrera en el año 2020, quien estuvo a cargo de la investigación Entrenamiento de la fluidez lectora a través del videojuego Galexia. Bueno, Lisbeth, primeramente, muchas gracias por bienvenida invitarme a la Facultad de Comunicación. Cuéntame cómo nace esta investigación. Bueno, realmente desde los inicios de la carrera, creo que el tercer año más o menos, ya yo estaba interesada en el trabajo principalmente con niños. Y gracias a la colaboración activa de mis profesores, específicamente de la asignatura de Psicología Cognitiva, me pude incluir en el grupo de investigación que trabajaba con el empleo de videojuegos para mejorar habilidades cognitivas, ya sea sentido numérico o cosas relacionadas más bien con el razonamiento lógico. Y bueno, yo un poco estaba interesada con los temas de lectura, con lo cual me interesé entonces utilizar estos elementos, unirlos y fungirlos como el empleo de videojuegos para mejorar habilidades lectoras. ¿Existían antecedentes en Cuba sobre este tipo de investigaciones? Sí, por supuesto. Realmente desde el año 2018 pude colaborar incluso en algunas investigaciones relacionadas con compañeras mías en aquel momento. Utilizaron videojuegos sobre todo con un soporte de computadora, o sea, básicamente donde se empleaban las laptops. Ya a medida que avanzaron los años, los empleos fueron diversificándose y fueron más potables para cada una de las muestras que se empleaban. Y me comentabas antes de iniciar la grabación que este proyecto tuyo además fue en colaboración con una universidad española. Sí, realmente cuando empezamos a hacer las investigaciones o buscar cuál sería ese videojuego que nos pudiera ayudar para mejorar las habilidades específicamente del lenguaje, encontramos el videojuego Galexia, un videojuego creado en España, en Granada, por la Universidad de Granada, por Francisca Serrano, desde el año 2016. Básicamente está construido por un programa de intervención intensivo donde a partir de los desarrollos tecnológicos decidió desarrollarse luego como un software educativo adaptado a las necesidades de los usuarios, específicamente con dificultades lectoras. La fluidez y la comprensión. Explícanos qué son estas dos habilidades. Sí, bueno, la fluidez lectora básicamente es la capacidad de poder leer de forma continua, rítmica y de forma asequible, por supuesto, para el que escucha y para el que lee un mensaje específico de texto que sea codificado primero por la lectura y luego ya dicho de forma verbal. Y luego la comprensión ya sería ese proceso que va a permitir darle un sentido a eso que nosotros leemos. Claro. Es lo que va a estar directamente relacionado con de qué forma vamos a codificar ese mensaje escrito para luego darle un sentido, un significado. ¿Y por qué el énfasis en estos procesos cognitivos? Tiene mucho que ver con el tipo de muestra que empleamos. Realmente nos enfocamos mucho con el trabajo con los niños porque es una edad muy sensible para el desarrollo de las habilidades lectoras. Entonces, debido a la importancia y a la existencia, sobre todo, de muchos déficits de entrenamientos dedicados directamente a la mejora de habilidades del lenguaje, es que nosotros nos dijimos, bueno, vamos entonces a dedicarnos a estudiarlos en este tipo de muestras tan sensibles. Y la comprensión y el lenguaje, la comprensión del lenguaje básicamente estaría relacionado con esto. Claro. Tú citas en tu tesis un estudio que demuestra que el 7% de la población escolar cubana presenta dificultad global de aprendizaje y de esta el 5% tiene dislexia. Se habla mucho de dislexia hoy en día, pero como tal, ¿qué es? La dislexia es un trastorno del aprendizaje que básicamente se expresa con la imposibilidad de leer de manera adecuada o de codificar, digamos, para ser más específico, lo que sería el texto. Y ocurren errores muy clásicos como el cambio de letras, el cambio de codificación como tal de esos elementos dentro del texto. Entonces realmente yo diría que es como una sintomatología solapada dentro del ambiente escolar. Yeah. Existen muchos niños con dislexias insertados en los ambientes escolares, tildados de niños con problemas, niños lentos, niños que no entienden, no saben hablar, no saben escribir, no comprenden las clases. Y tal vez simplemente están relacionados con esta sintomatología, lo que los hace
los hace llevadero. Hay niños que incluso desde segundo grado tienen problemas para comenzar la lectura y todos esos problemas se van llevando año tras año hasta probablemente tuvimos un caso que estaba ya en séptimo grado que tenía dislexia y solo en séptimo grado se dieron cuenta que tenían un problema de este tipo. Entonces, ¿y es corregible este trastorno? Realmente la solución a la dislexia ya sería un poco pretencioso decir que existe la cura. No, realmente es un tipo de trastorno que está a lo largo de la vida de las personas que lo tienen. Lo que sí se puede entrenar, sí se pueden hacer ejercicios de mejora para estas habilidades que están siendo, por supuesto, más afectadas que en la media común de las personas que no tienen este tipo de trastorno. Y mencionas que los métodos tradicionales para aprender a leer son la lectura repetida, la acelerada y la asistida. ¿Qué le aporta la tecnología a estos procesos de aprendizaje? Sí, bueno, la lectura repetida y acelerada son los métodos clásicos para mejorar la fluidez lectora y específicamente... Que para los que nos están viendo, ¿qué es? O sea... Sí, son métodos básicamente que consisten, en su caso, la lectura repetida en la lectura en un inicio de un texto de forma modelo y luego repetir el pasaje constantemente hasta que sea más asequible y, por supuesto, la lectura sea más rápida. Y la lectura acelerada sería a través de un soporte tecnológico que exista el texto y que a medida que avancen los segundos se vayan eliminando las palabras de manera continua. Esto realmente es un tipo de método que necesita mucho desarrollo de software y que gracias a, en este caso, a Galexia, hace que también converjan con ellos la lectura asistida. Galexia básicamente es eso, es una propuesta que promueve utilizar los tres métodos, o sea, la lectura asistida, que es básicamente realizar el proceso lector con un acompañante experto en la lectura, y también convergerlo con lo que sería la lectura repetida y la lectura acelerada. Ahora, antes de entrar en Galexia, que vamos a dedicarle un momento importante del programa. Los videojuegos, cuando hablamos de videojuegos, existe quizás en la conciencia popular una concepción peyorativa en torno a ellos, sobre todo por parte de los padres. Incluso en los medios de comunicación se habla mucho de los efectos negativos que pueden tener sobre los niños si hay un abuso de su consumo. En este caso particular, ¿por qué tú defiendes los videojuegos como una vía para mejorar habilidades en los niños? Bueno, primero que todo creo que los videojuegos existen y ya la connotación que se les dé por su uso ya serían otro tipo de contenidos que tendríamos que tratar, ¿no? Los videojuegos para la mejora del aprendizaje son para eso, para la mejora del aprendizaje. Son plataformas, son elementos que están desarrollándose a partir de teorías concretas para la ejercitación de funciones específicamente cognitivas. No veo nada malo en este concepto, la verdad. Yo sinceramente creo que todo depende de la forma en que se emplee y que se respeten los métodos para su utilización, que sería, por supuesto, lo que traería lo beneficioso. No hacer como un exceso de empleo de videojuegos al aprendizaje porque también nos haría daño. Entonces, un poco con eso. Yo creo que es desmitificar la idea del videojuego solo para el ocio y para lo que sería sacarnos de la vida o desestresarnos, sino también para el aprendizaje. Todo depende del objetivo como tal de su creación. Y bueno, tú nos anticipabas un poquito de como tal de lo que es Galexia, el videojuego Galexia, pero antes de surgir como tal Galexia, tú en tu tesis, decías que este fue el resultado de una serie de investigaciones anteriores. Sí, básicamente Galexia es el resultado de diferentes métodos para la mejora de fluidez lectora creados como sistemas de intervención. O sea, en un inicio las formas de aplicar los minijuegos o las tareas que plantea el videojuego se hacían de forma manual y a través de tesis concretas y específicas donde se trataba de verificar que existía una relación directa en este tipo de ejercicios con la mejora de la fluidez. Ya luego, con un grupo de trabajo mucho más complejo y diverso, fue que se llevó a cabo la posibilidad de crear el videojuego para unir todos esos elementos que se estaban realizando de manera, digamos, como diferentes o adaptadas a públicos específicos. Ya con el videojuego se adapta a una población incluso para adultos. Galexia, una cosa buena que tiene es que tiene versiones para diferentes niveles y diferentes tipos de dificultades, sobre todo guiadas a lo que sería la dificultad del lenguaje, como hemos hablado hasta ahora. Y bueno, en el caso específico mío pude utilizarla específicamente con las edades primarias de segundo a cuarto grado. ¿Qué deberías saber sobre la dislexia? ¿Es hereditaria? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué mitos existen sobre la dislexia?
La dislexia, también conocida como dificultad de lectura o legastenia, es un trastorno específico del aprendizaje. Se caracteriza por un deterioro en la capacidad de reconocer palabras, lectura lenta e insegura y escasa comprensión. Se calcula que afecta aproximadamente a 1 de cada 10 niños, provocando fracaso escolar. Es hereditaria. La dislexia se relaciona con ciertos genes que afectan el mecanismo del cerebro para procesar la lectura y el lenguaje. Por tanto, los antecedentes familiares pueden ser causantes de este trastorno. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas de la dislexia son difíciles de reconocer antes de la edad escolar. Una vez alcanzada esta etapa, es posible que los profesores sean los primeros en notar el problema. La gravedad varía, pero la afección suele volverse más evidente cuando el niño comienza a leer. Algunos de los signos que indican dislexia en edades tempranas son el comienzo tardío del habla, lentitud para aprender palabras nuevas, invertir sus sonidos, confundir sílabas que suenan igual, dificultades para formar oraciones adecuadamente, para recordar o decir el nombre de las letras, números y los colores, e incluso para aprender canciones infantiles o jugar juegos de rimas. ¿Qué mitos existen sobre la dislexia? Número 1. Su principal síntoma es leer y escribir letras al revés, y esto es falso. Algunos niños con dislexia invierten las letras pero otros no. Por tanto, esta no es, necesariamente, una señal identificable de esta discapacidad lectora. Los niños en edades tempranas suelen invertir letras de manera natural. La confusión de la B y la D o el uso de la P en lugar de la Q son los ejemplos más comunes. Número 2. Los niños que no hablan inglés no pueden tener dislexia. Una vez más, es falso. La dislexia existe en todo el mundo y en todos los idiomas. Sin embargo, suele reconocerse más tarde en los niños bilingües. Esto se debe a que los profesores y padres suelen atribuirle las dificultades lectoras al aprendizaje de un segundo idioma. Número 3. La dislexia es un problema de visión. Falso. Los problemas de visión no causan dislexia. Tampoco los niños con dificultades lectoras son más propensos a desarrollar problemas de visión. Es cierto que algunos podrían tener dificultades con la percepción visual. Esto significa que al cerebro le cuesta reconocer y procesar los detalles en las imágenes. Este desafío puede dificultar el acto de leer, pero no forma parte de la dislexia. Desde el inicio de los 2000 también en Cuba existen software educativos que incluso nosotros los podemos interactuar con ellos desde la primaria. Está la colección Multisaber. ¿Por qué tú no trabajaste con este tipo de programas? Bueno, primero que todo yo creo que es importante conocer la importancia de este tipo de videojuegos para la educación cubana. Fue un primer paso muy importante y decisivo para el cambio de mentalidad con respecto al empleo de las tecnologías para el desarrollo y el entrenamiento de habilidades cognitivas. Sin embargo, estos videojuegos, como bien dices, ocurrieron y se crearon desde el año 2000 y los métodos que emplean son básicamente un conjunto de preguntas tipo cuestionarios donde básicamente los niños van a seleccionar preguntas correctas relacionadas a un contenido específico. Específicamente en el área de la lectura, lo que proponía era un proyecto de lectura más básico donde no se relacionaban los métodos que nosotros estábamos buscando para mejorar la fluidez lectora concretamente. En este caso, la lectura repetida y acelerada en combinación con la asistencia del profesor. Esto no significa que son juegos, digamos, que no se pueden emplear, no, todo lo contrario, simplemente son juegos que necesitan una actualización y por supuesto ser perfectible a las necesidades actuales de la mejora de habilidades cognitivas. Entonces, en ese caso en específico, ¿qué le aporta Galexia? O sea, ¿cuál es el salto cualitativo de Galexia para estos procesos de aprendizaje? Sí, realmente Galexia yo creo que tiene un atractivo, tiene todo un diseño asequible para todas las personas que lo quieran emplear. No solo niños, o sea, también adaptado a las características de los niños, sino también adultos que pueden tener dislexia, como ya vimos, que es un trastorno que está por lo largo de la vida de los sujetos. Galexia también es un juego que se basa por un método científico probado en diferentes tipos de muestras y diferentes tipos de conductas relacionadas al entrenamiento. Pueden existir resistencias, pueden existir acercamientos al mismo, sin embargo, el método que utiliza el videojuego es muy atractivo para este tipo de situaciones, ya que no ve la lectura como un castigo, cuando en este tipo de muestras es muy susceptible a pensar esto, sino que lo trata como minijuegos que pueden ser adaptados a estas características y trabajar todo el tiempo con fonemas, letras y diferentes, digamos, como elementos de la lectura que puedan no solo dedicarnos a lo que sería la decodificación de las sílabas, sino también de la palabra y de las oraciones. Eso también es otro de los elementos importantes de Galexia. Y por supuesto también el formato. O sea, Galexia se puede tener en todo tipo de
digamos, dispositivos desde teléfonos hasta tabletas, y la aportación de este tipo de videojuegos para cualquier tipo de ambientes, siempre con la asistencia de un adulto que esté guiando de forma como rol de lectura experta para la persona que está utilizando el videojuego, es una de las principales ventajas que tienen mismo en relación con los otros videojuegos. Y precisamente con respecto a eso que me dices, entonces, ¿cuál es el rol de ese adulto, que puede ser un maestro, que incluso puede ser un padre, para interactuar con el niño y con el videojuego? Realmente es decisivo. Es conocido por todos que las personas que tienen dificultades de lectura sienten mucha inseguridad en el acto de leer, sobre todo por la repitencia de los errores constantemente a la hora de intentarlo. Y entonces el rol de esta persona que va a dar la lectura experta es tanto afectivo como funcional. O sea, es una persona que le va a brindar la seguridad a ese sujeto que se siente mal porque no puede lograr el objetivo, y también le va a guiar y le va a poner un modelo y le va a decir, esta es la forma adecuada. Deben estar convergiendo los dos tipos de labores para este proceso, y sobre todo también para ayudarlo a entender el propio videojuego, ya que usualmente es un videojuego que está dedicado para que esa persona experta pueda guiar el proceso de aprendizaje con el sujeto que lo está empleando. Entonces es muy importante el rol de este caso del lector experto en el empleo del videojuego. Atípico es una superproducción de 4 temporadas dirigida por Seth Gordon. En agosto de 2017, Netflix estrenó esta nueva comedia dramática creada por Robia Rajid, productora de origen norteamericano, quien trabajara en Cómo conocí a vuestra madre y The Goldbergs. La trama sigue a Sam Gardner, un joven de 18 años con trastorno del espectro autista. En medio del frenesí por terminar el instituto, se plantea los que podrían ser retos para cualquier adolescente: tener novia y más independencia. Sam es inteligente, metódico y dibuja muy bien. Compagina sus estudios con un trabajo de medio tiempo. Por otro lado, le cuesta comunicarse con las personas y puede ser un tanto obsesivo. Sin embargo, se abre al mundo desde su abrumadora y letal sinceridad. En muchas ocasiones, por su sentido común y objetividad, llega a ser el más centrado de todos los personajes. Los padres de Sam son un matrimonio en crisis. Elsa, interpretada por Jennifer Jason, quiere ser la madre perfecta y permanece las 24 horas del día pendiente a su hijo. Esa sobreprotección la hace olvidar sus propias necesidades, como tener una relación saludable con su pareja. Entre Elsa y Doug, padre de Sam, interpretado por Michael Rapaport, el detonante parece ser la infidelidad de Elsa con un camarero mucho más joven. Mientras tanto, para Sam, el autismo no es un problema y quiere aprender a valerse por sí mismo y tener una vida independiente. Así es como decide comenzar su divertido y doloroso viaje de autodescubrimiento. En la última década, el trastorno del espectro autista ha ganado espacio en la industria cinematográfica. En este sentido, Atípico quiso ser una ficción que mostrase el autismo de un modo realista. Por esta razón, se contó con el asesoramiento de Michelle Dea, trabajadora del Centro de Investigación del Tratamiento de Autismo de la Universidad de California en Los Ángeles. How was your session with your therapist today? She thinks that I should put myself out there and find someone to have sex with. She didn't say the sex part, I added that. I'm a weirdo, that's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. You need to turn that down like 70%. Casey, why does my to-do list say remove stick from butt? I don't know, but if it's on there, you gotta do it, right? I can't find my work pants. Sam's gonna start dating. You and I weren't much older when we met. Maybe it's time for us to take a step back. You wanna know how to get the girls? I'm taking you to Poon City. That's not a real place. Nope, not doing that. There are strategies I could teach him. I'm not a little kid anymore. I can do things. Strategies for when you get your heart broken. Sometimes I wish I was normal. Dude, nobody's normal. Your son has the same desire to be loved that we all do. Paige? Why shouldn't he pursue it? My family is fragile. Everything is Sam this and autism that. Maybe it's time for you to have your own life. Whoever first said practice makes perfect was an idiot. Humans can't be perfect because we're not machines. The best thing that you can say about practice is that it makes
better. At some point, I really hope. Conversemos sobre los resultados de tu investigación. Escogiste a la escuela Nicolás Estebanés de aquí de la capital para ponerla en práctica. Sí, realmente yo creo que es una de las mejores escuelas que tiene la localidad para realizar este tipo de estudios, ya que también contaba con el soporte tecnológico para poder llevar a cabo la investigación. Eso fue realmente una sorpresa para nosotros, teniendo en cuenta que es un videojuego en formato tablet, la manera que lo pudimos hacer. Y bueno, los resultados realmente en un principio fueron perfectibles, ya que producto de la pandemia no pudimos combinar los post-tests. Sin embargo, algunos resultados ya daban luces de que podía existir algún tipo de mejora en habilidades concretas relacionadas con la decodificación de números y colores. ¿Y con qué niños trabajaste? Decías de segundo a cuarto grado. ¿Tuviste algún criterio de selección? Sí, durante todo el proceso en este caso de pesquisaje de niños, teníamos claro que queríamos trabajar con muestras de niños sanos y niños con necesidades específicas del lenguaje o bien con trastornos específicos de lectura. Por esa razón es que, trabajamos con un conjunto de niños de segundo, tercero y cuarto grado de diferentes sexos, que básicamente los íbamos a dividir. O sea, hubo un grupo de niños que fueron entrenados y son sanos, un grupo de niños que tienen trastornos y fueron entrenados, y también un grupo que básicamente era un control donde ellos no iban a ser entrenados y iban a estar todo el tiempo leyendo cuentos y haciendo otro tipo de habilidades, o sea, otro tipo de trabajo para ver si estas habilidades mejoran a pesar de no ser entrenados. Entonces, como parte de este ejercicio y de tu interacción con ellos, ¿qué pudiste observar? Primero que todo, desmitifiqué muchas ideas con respecto a los videojuegos y al empleo en los contextos escolares. Hubo al principio un poco de resistencia con los profesores porque decían, ¿qué viene esta profesora a darle videojuegos a mis niños cuando yo estoy dando las clases más importantes? Claro. Eso era un tema muy interesante que vi. Pero realmente desde el punto de vista ya del desarrollo de la lectura, pude ver que los niños se acercaban más a la idea de poder entrenarse como algo bueno, como algo que es necesario, como algo que puede ser entretenido incluso. Claro. Eso es una de las principales ventajas que yo vi en un primer momento con respecto al videojuego. Ya luego, más específico a las habilidades concretas que se fueron mejorando, son estudios que aún hoy seguimos realizando porque tenemos que combinar los post-tests luego de seguimiento y ver cuáles son los efectos existentes hasta ahora. Porque además me contabas que te agarró la COVID-19 en plena, ¿cómo fue? Post-test. Post-test, sí. Realmente como el videojuego se aplica durante 6 semanas, yo comienzo a aplicar la tesis de todos los pre-tests en noviembre y justo me coincide en marzo ya la combinación y luego se vio afectado por eso. Aún así, sí, seguimos colaborando con la escuela y seguimos trabajando con los niños porque, como bien sabemos, son trastornos que van a lo largo del desarrollo de la infancia y luego con la adolescencia se pueden empeorar, pero igualmente hay trabajos con ellos relacionados con la investigación. ¿Y hacia dónde, como decimos popularmente, hacia dónde van los tiros respecto a este tipo de...? Realmente va, yo creo, a la necesidad de implementar el videojuego en las escuelas. Yo creo que ese es un poco nuestro último fin, de perderle ese miedo al empleo de videojuegos en los contextos escolares y de darle una vitalidad a un proceso tan sencillo y tan clásico como la clase, donde puedo utilizar métodos validados científicamente para la mejora de habilidades cognitivas. Eso yo creo que es el fin último de nosotros y donde quisiéramos que se guiaran toda aquella investigación que realizáramos con videojuegos. Claro. Y entonces tú haces mucho énfasis en la necesidad también de una infraestructura tecnológica para la realización. Efectivamente, considero que sería imprescindible, por ejemplo, que en las escuelas primarias, a pesar de lo difícil que puede ser conseguirlo en términos de costos, que existan los soportes tecnológicos para emplear los videojuegos en formato tablet. Claro. Porque todos sabemos que el acceso a las tecnologías ahora mismo es imprescindible. Todos tenemos un celular. Sin embargo, los contextos escolares están limitados todavía al empleo de las computadoras. Y las computadoras, por supuesto, con unas características y especificidades que ahora mismo también estén obsoletas. Claro. Igualmente, eso no nos limita a la posibilidad de ser versátiles y utilizar estas tecnologías
en otro tipo de formatos y con videojuegos como este sería Claro. por supuesto ideal. E incluso también el hecho de que las escuelas tuvieran, por ejemplo, acceso a tablets, también pudiera servir para que niños que no tienen acceso de su casa, de sus hogares, no pierdan la oportunidad también de poder participar y de poder incluso entrenarse en este tipo de habilidades. Ya para cerrar nuestro programa, Lisbeth, ¿qué tú les aconsejas a los padres y a los maestros que precisamente se dedican a estos cursos, ¿no? De primero o tercero o en la primaria en general, que tienen que enfrentar estos procesos cognitivos? ¿Qué tú les aconsejas? Realmente les aconsejaría un poco de flexibilidad ante el niño con dificultades lectoras, paciencia. Son niños que sufren porque es el momento sensible del desarrollo de la lectura y a veces en desventaja con respecto a los otros necesitan de mucho apoyo afectivo, de mucha comprensión y sobre todo de mucho trabajo con diferentes herramientas, que esta es solo una de ellas. Sin embargo, podemos ver que con un poco de atención de las profesoras, de concentración en cuáles serían esos aspectos que son necesarios mejorar, se pueden hacer cosas muy interesantes y muy buenas, como por ejemplo esta investigación. Entonces un poco eso, no perder la fe que se pueden mejorar las habilidades lectoras con diferentes plataformas y bueno, Galicia es solo una de ellas. Lisbeth, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber sido la pionera, la primera investigación que tenemos aquí en La Buena Pregunta sobre psicología, y espero que no sea la última. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, para mí fue todo un placer estar aquí hoy. Bueno, esta es tu casa. Y a ustedes, como siempre les recuerdo, esto es La Buena Pregunta. Nos vemos en un próximo encuentro.